Hola, buenos días. Bienvenidos a un devocional más. Como digo siempre, esperamos verdaderamente estos devocionales les estén sirviendo en su día a día, les estén ayudando en su comunión con Dios del diario, ¿sí? Es para nosotros muy gratificante ver cómo ustedes interactúan en redes sociales, cómo dan like, cómo comentan. En verdad para nosotros es una bendición. Nosotros no recibimos nada a cambio por hacer esto. Lo hacemos con gusto, con tal de que ustedes puedan día a día tener material para su devoción con Dios, para tener un momento con Dios. Y en esta mañana, bueno, quiero presentar el título del devocional y es Obedeciendo a Dios. Recordar que debemos obedecer a Dios. ¿Sí? Y nuestra lectura base va a estar allá en el libro de Números en su capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Es una porción un poco extensa de la escritura, pero parte de nuestra comunión con Dios es leer su palabra. Le doy unos segundos para que vaya por su Biblia, que busque y que interactúe con nosotros aún a distancia, aún por medio de estos ahora medios de comunicación que tenemos, que interactúe con nosotros. Vaya por su Biblia, el libro de Números, en su capítulo 20, dice de la siguiente manera: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló al pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron entonces Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Podemos ver varias cosas en este pasaje, en esta porción de la Escritura. La primera es, debemos tomar en cuenta el contexto en el cual se está llevando a cabo, se está desenlazando esta historia, y es que viene el pueblo de Israel después de salir de Egipto, empieza su peregrinar en el desierto. Sí. Obviamente, cuando hablamos de un desierto, lo primero que imaginamos es una tierra árida, que no da fruto, ¿sí? Que no hay agua, que no hay vida, que no hay animales prácticamente. Entonces el pueblo de Israel sale de Egipto, comienza su peregrinar en el desierto, y al paso de los días, precisamente ellos se dan cuenta de esto, que no hay nada para subsistir, para llevar una vida digna, le podríamos decir ahora en nuestros tiempos. No hay nada para llevar esa vida que ellos querían, esa vida, digamos, con lo básico, con lo esencial. Y entonces el pueblo de Israel lo primero que hace, en vez de pedirle a Dios, en vez de pedirle a Moisés que interceda por ellos ante Dios, ellos lo primero que hacen es ir con ellos, con Moisés, con Aarón, y quejarse, reprocharles, exponerles la situación, pero de una mala forma, y les empiezan a recriminar que por qué no se habían sacado entonces de la tierra de Egipto, si los querían matar en el desierto, porque en el desierto no había nada.
¿sí? Y comienzan a quejarse y empiezan entonces a añorar su vida pasada, empiezan a añorar Egipto, donde vivían, donde supuestamente estaban cómodos, ¿sí? Y empiezan a recriminarle esto a Moisés y Aarón. Y lo que no se dieron cuenta era que en realidad el plan no era de ellos, el plan era de Dios. Pero este pueblo necio empieza a recriminar esto a Moisés y a Aarón. Y estos, Moisés y Aarón, van entonces con Dios. Y Dios les da instrucciones de qué tienen que hacer, qué tienen que seguir. Y entonces Él les dice que tienen que ir delante de la congregación. Y había una roca ahí, quiero pensar que era una roca grande. Y entonces le dice Dios que vaya y se presente ante la congregación, ante Israel, y que le hable a la roca. Y que de la roca iba a brotar agua de la cual podría subsistir todo el pueblo de Israel, que podrían tomar sus bestias y ellos. O sea, era abundante el agua que iba a dar esa roca. Pero Moisés y Aarón, obviamente molestos por las actitudes del pueblo, por cómo ellos se acercaron a ellos y empezaron a reprocharles, se paran delante de la congregación con este enojo. Y Moisés, en vez de seguir las instrucciones que Dios le había dado al pie de la letra, que era hablarle a la roca, Moisés en su molestia toma la vara y golpea la roca. Y no una vez, lo hizo 2 veces. Y Dios en su misericordia, por no querer faltar a su palabra, a su pacto, y que el pueblo de Israel pudiera morir en el desierto, Él hace brotar las aguas de la roca, ¿sí? Las hace brotar de todas formas, ¿no? Pero después Dios vuelve a llamar a Aarón y a Moisés y les dice que por no haber seguido esas instrucciones que Dios les había dado, que Él mismo les había dado, ellos ya no iban a entrar a la tierra prometida. Ellos ya no iban a poder introducir al pueblo en eso. Ellos ya no iban a poder ver lo que era esa tierra abundante, ¿sí? Y podemos ver en los pasajes siguientes, en los libros siguientes, capítulos más adelante, que verdaderamente así fue. Moisés y Aarón murieron en el desierto. Y toda esa generación también necia, terca, ¿sí? Del pueblo de Israel también muere en el desierto. Y ahora Dios hizo esto con Moisés y Aarón, porque ellos estaban poniendo en juego un mensaje muy importante y era el siguiente, que ahora esta roca, se nos revela en el Nuevo Testamento que esta roca es Cristo, ¿sí? Que esta roca es Cristo, esta roca que fue quebrantada es Cristo, ¿sí? Pero lo que quería dar el mensaje de Dios, y por eso es que se molesta con Moisés y Aarón, era que ahora nosotros como creyentes no tenemos que quebrantar la roca, nosotros no tenemos que llevar a cabo nada, nosotros solo tenemos que acercarnos a Cristo y Él nos va a dar lo que necesitamos, que es la vida, ¿sí? Este pueblo y Moisés, ellos quisieron ayudar a Dios, a llevar a cabo sus planes, ¿sí? En vez de obedecer las instrucciones al pie de la letra que Dios les había dado, ellos quisieron ayudar a Dios. Y a veces esos Moisés y Aarón se parecen a nosotros nos parecemos a ellos, que nosotros ya recibimos una instrucción de Dios, ya tenemos mandamientos de Dios. Y a veces nosotros creemos que nuestras opciones, que nuestras ideas son mejores y queremos ayudar a Dios, ¿sí? Queremos nosotros meter las manos cuando Dios ya nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Dios ya nos ha dado instrucciones y a nosotros siempre nos parecen mejor nuestras ideas, siempre nos parece mejor cómo nosotros le podemos hacer. Pero ciertamente esto, más que beneficiar en los planes, más bien a veces nos termina perjudicando más, ¿sí? Porque Dios no tiene ningún problema, Dios no está atado de manos, a Dios no le afecta en nada. Los que terminamos siendo afectados somos nosotros por nuestra desobediencia, por nuestro orgullo, por creer que sabemos cómo ayudar a Dios y cómo hacer las cosas, cuando ciertamente no es así, ¿sí? Nosotros muchas veces tenemos afanes, nosotros tenemos quizá problemas, y a veces en vez de acudir a Cristo o de acudir a Dios y exponerle nuestras necesidades, como lo tenía el pueblo de Israel, ¿sí? Que tenían sus necesidades,
Porque Dios entiende que a veces tenemos necesidades, que a veces no tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que quisiéramos. Pero nosotros no podemos reprochar, nosotros no podemos acercarnos a Dios con esa actitud de reprochar. ¿Sí? Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con humildad y tenemos que pedirle. Él nos ha dicho que cualquier cosa que nosotros pidiéramos en su nombre, Él es bueno, Él es fiel y Él proveerá lo que necesitemos. Nosotros tenemos que acercarnos entonces a Dios, ¿sí? Pero no para reprochar, sino para pedirle. Si el pueblo de Israel hubiera entendido esto y en vez de acercarse a reprochar y a echar en cara cosas y a empezar a añorar lo que dejaron, si ellos en vez de hacer eso se hubieran acercado a Dios, Dios les hubiera suplido, como de todas formas lo hizo, se hubiera suplido, pero se hubieran ahorrado ese caminar por el desierto, ¿sí? Se hubieran ahorrado sufrimiento, se hubieran ahorrado problemas. Moisés y Aarón hubieran visto la tierra prometida, si hubieran seguido las instrucciones, si hubieran solo hablado a la roca, le hubieran hablado a Cristo, le hubieran hablado a Dios, ¿sí? En vez de meter nuestras manos, en vez de meter sus manos, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a soltar a veces las cosas, a no meter las manos, a confiar solamente en Dios. Y ciertamente es un principio muy básico y pareciera muy simple, pero a la hora de ponerlo en práctica, usted y yo sabemos que no es tan fácil. A veces nos cuesta, nos es difícil, que a veces parece que las cosas salen de nuestro control y queremos tenerlo todo en nuestro control y olvidamos que Dios tiene el control sobre todo. Él tiene el control del mundo. Él dice que le da de comer a las aves, que Él viste a las flores del campo. ¿Cuánto más no lo hará con nosotros? Y en esta mañana eso es lo que yo quiero recordarles, que debemos aprender a confiar en Dios, aprender a obedecerlo, aprender a que si Él ya dijo, suelta, soltamos y confiamos en Él. Si tenemos necesidades, vamos con Él y exponemos nuestras necesidades en humildad y en obediencia a Él, ¿sí? Y eso es lo que yo les quiero recordar en esta mañana, que necesitamos aprender a depender totalmente de Dios. Ya no depender de nuestras fuerzas, ya no depender de lo que nosotros podemos hacer. Aprender a confiar en su poder, en el poder de Dios, en su gran amor. Él nos ha dicho que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios que está cercano. Ese es nuestro Dios, un Dios que está cercano a quienes lo aman y que está pronto a escuchar y pronto a actuar por su pueblo, por quienes lo aman, por quienes lo obedecen. Y podemos nosotros confiar y reposar que así es, porque Dios es fiel y verdadero. Él no tiene mentira en su boca. Él no tiene ninguna intención de mal para con el hombre, solo intenciones de bien. Y podemos confiar en esto. Y en esta mañana quiero invitarle a que cierre sus ojos y ponga usted su corazón, sus peticiones delante de Dios. Que ponga todo aquello que lo tiene preocupado, todo aquello que lo afana, lo ponga a los pies de Dios, ¿sí? Lo ponga en su control y deje que el Señor obre y usted esté atento también para poder ver cómo Dios obra, cómo Dios responde esas oraciones. Le invito a que cierre sus ojos en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, nos has permitido el descanso durante la noche. Señor, nos has guardado y te damos gracias por eso. Señor, ahora en esta mañana te damos gracias también porque nos has recordado esta verdad, que ciertamente a veces se nos olvida, Señor, o a veces somos necios y la ignoramos, Señor, pero gracias por recordarnos que debemos aprender a confiar en ti, debemos aprender a obedecerte, Señor, a seguir tus instrucciones, a confiar en ti, a confiar en tu poder, Señor, y a que nosotros no necesitamos tener el control. Nosotros no necesitamos, Señor, meter las manos para ayudarte, sino que debemos aprender, Señor, a que tú eres bueno, que tú obras y que todo está bajo tu control. Y que si nosotros tenemos una necesidad y la exponemos delante de ti, Señor, no pasa desapercibido delante de ti, sino que tú escuchas y estás pronto a responder las peticiones de nosotros, las peticiones de tu pueblo, las peticiones de quienes te aman y quienes te obedecen. Señor, te damos gracias, ayúdanos a confiar en ti, danos un corazón que tenga fe, Señor, danos fe,
Señor, y gracia. Te damos gracias en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús es que oramos. Amén. Pues muchas gracias por seguir aquí, gracias por ver este devocional completo. En verdad esperamos que les estén ayudando en su comunión con el Señor. Y bueno, pues nos estamos viendo en unos días más con otro devocional. Cuídense mucho, sigan orando, sigan leyendo. Un abrazo desde Fortín. Hasta luego.